Hola amigos, bueno, volvemos. Hemos tenido un pequeño percance al principio por cosas técnicas y bueno, como sabéis, tenemos cada semana un directo sobre destinos interesantes que si os digo, vamos a tener uno cada semana y ya tenemos hasta diciembre. Luego os pasaré el listado. Sí que me gustaría que me escribierais y me dijerais pues si os interesa algún destino muy en concreto, que me preguntéis todas vuestras dudas. Bueno, vamos a intentar conectar con nuestro corresponsal en destino, David, ¿vale? Y os presento, así estamos los dos. Como siempre os digo, que todos estéis bien, aunque estamos cerrados perimetralmente en casa, como veis, estamos en casa, pero bueno, entonces vamos a ver. Nada, no conecta. A ver, David, tienes que entrar darle a aceptar a mi solicitud. Sí, tienes que salir y aceptar mi solicitud. Nada, chicos, esto es cosa de los directos. No pasa nada. Esto es ir probando y a veces ocurre. Pero bueno, me tenéis que aguantar a mí mientras y ya está. Vale. A ver si puede David. Y nada, y bueno, lo que os he ido comentando, nada, me dice que no puede unirse. A ver, vamos a probar, David. Eh, Vamos a ver, un segundito. ¿Vale? Un momentito. Le he enviado la solicitud otra vez, no sé qué error le da. Ahora, hombre, Ahora. ay, mi David. Ahora sí, perdón, perdón, perdón. Nada, nada, pero si estamos entre amigos, o sea Que que yo esto son cosas que esto pasan. de Instagram lo llevo regular, lo llevo regular. Ya, bueno. Lo Pero bueno, bueno ya que estamos. tiene Lo bueno que tiene es eso, que te da más facilidad que en otros sitios, pero bueno, Sí, sí, pero sí, sí, nada, que sí, no sí. pasa nada, que esto Nada, es ya así. estamos aquí, ya estamos Estamos aquí. aquí entre amigos, David. Bueno, ¿cómo Perfecto, estás? perfecto. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Estáis bien? Bien, 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 bien. Aquí estamos. Es un complicado, pues sabes que yo tengo la base en Granada y ahora mismo la verdad es que en Granada está la situación Ya, salió en televisión. complicada. Sí, 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 Mm, la verdad es que ahora mismo aquí está complicado, pero bueno, ya, estamos por lo demás bien y pensando mucho en viajes, en lo que el año vamos a que viene. hacer el año que viene y demás. Vamos a salir disparados, ya Sí, verás. sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Bueno, pues si quieres presentarte un poquito, David, Muy para bien. que conozcan y te lo dejo mejor en tus manos. Pues nada, yo soy David y somos el corresponsal de Viajes Villaverde en el subcontinente indio, en India, Nepal y Bután. Y yo llevo la Ujú, oficina de España, entonces estoy aquí, estoy nada. Viajo bastante a India, normalmente 3 o 4 veces al año. Y tengo a mis compañeros allí, Arvin y Butch, que son fantásticos, y entre los tres, sí. y bueno, y su equipo y el resto Doy del fe. equipo, pues llevamos todo, preparamos todo de forma directa, como hace siempre María José, todos los viajes allí en India. Mm. Y Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cómo están ellos allí ahora mismo en India? eh, a ver, ahora mismo la situación en India es muy parecida a la de España, un poco están igual en Mm, una segunda ola, siempre todo multiplicado por los números, claro, aquello claro, bueno, es un país grande. claro, es muy grande. Entonces, a lo mejor dices, a lo mejor en Delhi hay 100.000 casos diarios o 200.000, pero la incidencia es un poco parecida a la que estamos teniendo aquí, ¿no? Es Ujú, un país muy grande. Entonces, es difícil saber ahora mismo cuándo podríamos volver a abrir. ujú, Seguimos el tráfico aéreo, para excepciones, está ahora mismo el tráfico aéreo internacional está cerrado. sí. Y bueno, estamos como aquí, viendo un poco a ver cómo evoluciona la Panorama, situación. Sí, sí, es claro. verdad que allí a lo mejor no está el acceso, o sea, la cobertura sanitaria no es
tan buena como en Europa, pero también es verdad que es una población mucho más joven, con una media mucho más joven, y ya te digo, en una Ujú. situación muy parecida a escala de India, claro. Claro, claro. Lo que sí Y comentar, pues, que eso es, por supuesto que es un país bastante, que ahora lo dirás, bastante grande, muy que grande, haremos muy grande. pinceladas porque ahora lo explicas Sí. tú, es imposible, o sea, es imposible. Claro, o sea, lo primero cuando decidimos, cuando pensamos en viajar a India, es que, claro, no Sí, es un país, no es como un país europeo al que vas una vez, o es un país muy grande, con muchos países, digamos, o increíble. muchas regiones diferentes y culturas diferentes, muy diferentes dentro del mismo país y por Mm, extensión muy grande. Además, en India se viaja lento, o sea, esa es otra circunstancia a tener en cuenta. Entonces, claro, hablar de India es difícil porque tienes por dónde empiezas y por dónde Tendría acabas. que, claro, y verlo como muchas veces Claro, los clientes claro. tienen que verlo por partes, Claro, según hay que elegir, hay que volver, hay que claro. volver. Hay que volver, hay que hacerlo en varias zonas. Entonces, bueno, la idea es un poco lo que tú dices, dar unas pinceladas de si Claro, quiero viajar a India, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles serían a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, las rutas principales, las cosas que no debo dejar de ver o claro, según lo que me guste más? Entonces, bueno, claro. así a grandes rasgos un poco lo Ujú. principal para ubicarnos un poco y Mm, así que alguien que esté pensando, oye, ¿qué hay en India? Pues que vea un poco qué tipo de rutas o qué tipo de zonas hay, ¿no? Esa es claro, un poco la idea. claro. Y ya, bueno, si Y alguien tiene alguna pregunta concreta de eso les alguna digo, zona y tal, pues claro, para ir claro, viendo, muy claro. bien. Ya yo había pensado, digo, bueno, las típicas así más rápido, antes de que Sí. empieces por hablar de los destinos y, Ujú, por ejemplo, el idioma que más ujú. se habla Sí, mucho inglés. claro, allí el idioma, hay muchos idiomas oficiales, depende de la Sí, zona. Digamos que el idioma oficial sería el hindú, pero hay que tener en cuenta que hay muchas zonas y al final quizá uno de los idiomas que más vertebra a toda la India es el inglés, porque por ejemplo en el sur, en Tamil Nadu se habla tamil y no se habla ujú, hindú, y en el norte se habla hindú y yo he viajado con guías del norte al sur y ellos han hablado, por ejemplo, en inglés con compatriotas del sur, ¿no? Porque sí, sí, entonces hay muchos idiomas, pero bueno, el más extendido probablemente sería el hindú y el inglés es también una lengua muy usada, ¿no? Esto es bueno cuando se es viaja, bueno, es es bueno. bueno cuando se viaja porque, sobre todo en zonas donde, que ahora hablaremos, donde a lo mejor hay menos acceso a tener un guía en español o si quieres un guía en español, porque hay pocos. En las zonas más Ujú, turísticas no hay problema, pero hay zonas que menos. Pues sabes que si chapurreas un poco el inglés, pues más o menos pero puedes, pues, sí, te puedes manejar porque casi todo el mundo habla. Por ejemplo, los conductores, casi todos hablan inglés, más o menos. Pues es bueno, porque hay otros países, claro, a lo mejor te vas a Tailandia y el conductor es que ni siquiera habla inglés, habla thai y no no, habla nada sí. más. A mí me ha pasado Entonces, en Japón, ¿eh? En Japón. claro, claro, Lo claro, pasé muy mal con un taxista. No claro, sabía ya, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? claro, claro. Es que es eso, es Entonces, importante. es una ventaja porque ya te digo que el inglés obviamente fue colonia inglesa muy importante y el comercio inglés estaba durante mucho tiempo, entonces el inglés está muy Claro. extendido, todo el mundo lo habla en mayor o menor medida, entonces incluso como tú dices, yo quiero salir por Delhi, quiero ir a darme una vuelta, cojo un Claro. tuk-tuk y si chapurreo un poco el inglés me puedo entender con el conductor del Perfecto. tuk-tuk para ir o para venir, ¿no? Muy bien. Entonces, Ujú, esa parte sí es buena. Y luego ya te digo, hay un montón de idiomas según la región, según ujú. muchos dialectos, probablemente el hindú sea el más extendido, la lengua oficial. Claro. Hombre, es la oficial, claro, Sí, claro. sí. Porque, ¿y tú qué aconsejas? ¿La mejor época así para viajar? A ver, aquí volvemos un poco a lo mismo. Depende un poco De la zona, ¿no? la zona, claro, es muy grande, pero bueno, a grandes rasgos. Vamos a un poco a grandes rasgos. Digamos que hay dos temporadas muy definidas en India, que Ujú, sería que sería el invierno y en verano. Entendiendo el invierno desde octubre.
hasta sí. marzo, ¿vale? Y el verano desde abril hasta septiembre, ¿vale? Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que la temporada baja, entre comillas, sería el verano. ¿Eh? sí. ¿Por qué es la temporada baja? Porque hace mucha calor. Ah, bueno, hay zonas de India, muchas zonas de India donde hace muchísima calor, sobre todo mayo, junio. Para agosto no es tanto, cae mucho en lo que es mayo, junio, principios de julio, Ujú, puede llegar a hacer muchísimo calor y luego tenemos el monzón, es decir, tenemos la temporada de lluvias, que lo mismo, que dependiendo un poco de la zona, nos puede afectar más o nos puede afectar menos. Entonces, ajá, mientras que en invierno, o sea, en octubre, en noviembre, son meses muy buenos porque el clima nos da un respiro, es mucho más fresco. Es verdad que en zonas de altitud puede llegar a ser muy frío, pero es más mm, fresco, es seco. De nuevo, lo digo, a nivel general porque luego claro, dependería de la zona. Por ejemplo, en la zona sur, en Kerala, que es muy bonito, una zona preciosa, pero se ve afectada por el monzón muchísimo más que el norte. Entonces, por ejemplo, en Kerala en agosto es fácil que haya inundaciones, etcétera. O sea, no se podría viajar. En el norte, no viajar en verano, hace mucha calor, llueve, pero se puede. O sea, no es que no se eh, pueda ir, ¿no? Entonces, depende. ujú, ¿Qué es lo bueno? Sabéis que los españoles viajamos mucho en verano, hay gente claro. que no puede otra época. En otra época, Ya te digo, yo, de octubre, noviembre, febrero son muy buena época, pero bueno, si tienes que ir en verano, en el norte, ya te digo, se puede y la suerte es que los precios son muchísimo más bajos, claro, porque, porque es la temporada baja de porque es ellos. la temporada baja, claro. Entonces, Claro, bueno, pierdes por un lado, pero ganas por otro. claro, Yo siempre digo claro. que hay dos temporadas muy buenas, que es esa temporada que están en medio, como abril, septiembre, Sí, son muy buenas porque todavía caen en temporada baja, pero ahí claro, todavía el tiempo te da un respiro. Luego, claro. luego hay zonas como, por ejemplo, el Himalaya, toda la parte de Ladakh, de Kashmir, toda la parte que es precioso, que evidentemente solo se puede viajar en verano, porque en invierno Lógico. No, claro, es imposible, está todo nevado y es imposible. Entonces, bueno, con esa claro. salvedad que habría que ver la zona exacta, esa sería así a grandes rasgos un poco los Mm, mejores tiempos para ir, ¿no? vale. Pues si quieres que empecemos, si quieres, porque Sí, bueno, así un poquito de a grandes rasgos, de hacer un poquito de sí. Yo ruta, solo diría un poco antes de empezar, ya para solo decir que evidente que hace falta visado para viajar de verdad. Mm, a India, que así como requisito eh, es un visado electrónico para la Unión Europea, para muchos países, mm, pero entre ellos la Unión Europea y por lo tanto España no es difícil, sí es tedioso más que difícil porque tienes que introducir ellos. muchos datos, un poco como el ESTA de Estados Unidos, o como tienes Ujú, que poner, pues bueno, todos tus datos, todos tus datos personales, del nombre de tus padres, tu profesión, los países que has pero, estado antes, por el tema de la fiebre amarilla. Bueno, tiene un poco, es muy tedioso más que otra cosa, pero funciona bien. La verdad es que eh, en 72 horas lo tienes, y no tiene mayor problema. Entonces se hace todo online. sí, Tienes que pegar el pasaporte, una foto de carné y normalmente lo normal es que en 24 horas te contestan y te dicen si lo tienes concedido o no. Sobre ujú, esto yo siempre digo, que esto sí me gusta siempre decirlo, eh, evidentemente es todo muy burocrático. Cuando se hace, hacerlo con muchísimo cuidado. ¿Por lo qué? sé. Ujú, Porque luego deshacer los errores es muy complicado. Es decir, que si pones mal el número de pasaporte o has puesto un pasaporte y luego vas a viajar con otro y no coincide, ese tipo de cosas son bastante estrictos y cuesta mucho trabajo conseguir mucho. Tienes que arreglarlo. ir a la embajada al final. Sí, cuesta mucho trabajo arreglarlo porque entonces Mm, no tiene complicación, pero sí hacerlo muy despacio, asegurarse que está todo correcto y nada, y por lo demás es muy sencillo. Además se puede sacar hasta 4 días antes de la salida, lo puedes sacar. ujú, Ya menos no, claro, pero hasta lógico. 4 días No, antes y hay visados mm, de 30 días, visados de un mes, o sea, de 90 días. Y nada, el de 30 días en temporada baja vale unos $10 y en temporada alta bien, unos $25. O sea está muy bien. que se saca De todas muy maneras, rápido.
me tienen a mí. O sea, yo Por normalmente a los eso, clientes yo les sé digo, que tienes ahí, les hago la ahí, entrevista personal porque con claro, todos los datos, claro. pero bueno, para eso les ayudamos, para eso Exactamente. siempre, No, y siempre además les sabes ayudamos. que tú, igual que me puedes llamar siempre a mí también cuando estamos en contacto, Claro, que es lo bueno de estar por por aquí eso, y para nada. eso. Y una cosita ya para terminar, el tema de las vacunas. Las vacunas. También va a depender un poco de la zona de India a la que vayas. Que van- Lo normal es que te pidan las básicas para un país tropical, es decir, la Sí, hepatitis, el tétanos, el cólera, todas estas típicas. También es verdad que, por ejemplo, si haces una de las zonas más convencionales, como el Triángulo de Oro o un poco Rajasthan, eh, obligatorias no son y hay mucha gente que para visitar esa zona, digamos, más turística y más trillada, no son absolutamente necesarias. Hay mucha gente que viaja sin ellas, pero bueno, eso ya sería consultarlo en el centro de vacunación, pero serían las normales, digamos, de cualquier país tropical, ¿no? Si es verdad que si has estado en un país que tenga fiebre amarilla, si te piden la fiebre amarilla. Esa sí es obligatoria. eso sí. Pero Si si has, has esta, si has estado en un país, sí, si has estado ya, en un país que tenga fiebre amarilla. Pero mm, además, ya te digo, las normales y depende de la zona, ¿no? claro. Pues nada, yo ya si quieres hablamos un poquito Claro, de, pues sí, de- del país. Bueno, yo creo que cuando nos dicen India, todos tenemos la primera imagen que nos sale a la ya, cabeza, creo que está claro, ¿no? Que es el Taj Mahal, ¿no? Entonces, digamos que cuando tú piensas, si piensas en India, lo primero que piensas es el Taj Mahal. Y evidentemente, si es tu primer viaje a India, pues posiblemente vas a empezar por ahí, ¿no? De hecho, claro. yo hay a mí, tengo un caso personal, bueno, que me pasó a mí, que es que yo, uno de los Sí, viajes que hacía, que iba a una feria que había en el sur de India, ¿no? Y entonces mi mujer planeamos un viaje por el sur para ir a la feria y mi mujer venía conmigo. Pero para ella era la primera vez que viajaba a India, entonces ella ah, dijo, claro. dice, sí, sí, yo voy al sur de India, pero a mí me paras en el Taj Mahal, porque A ver, no, claro, claro. claro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para un primer viaje el cogollo sería lo que se llama el Triángulo de Oro, ¿vale? Estamos Sí. hablando, esto estamos en el norte del país, Mm, ¿vale? Estamos, y entonces el Triángulo de Oro, los tres vértices del Triángulo de Oro sería Delhi, que es nuestro punto de entrada y salida, donde tenemos el claro, aeropuerto internacional y aunque ya Jaipur tiene vuelos y demás, pero bueno, nuestro punto de entrada entrada. sería Delhi. Y luego, evidentemente, capital de la India, una carga cultural, histórica grande, entonces, y muchas cosas para ver. Entonces, Para ver. claro, tenemos Delhi, Agra, es decir, el Tal Taj Mahal. Mahal, ¿vale? Que esto es Ujú, una cosa, lo digo, pero porque mucha gente a veces me lo pregunta, es decir, si no has mirado mucho el país y tal, mucha gente piensa que el Taj Mahal está en Delhi, ya. pero no está en Delhi, está en la antigua capital mogola, que es Agra, que está a ahora que hay una vía de peaje, una autopista de peaje, está a unas 4 horas de Delhi, ¿vale? 4 o 5 horas. Y el otro punto del triángulo sería Jaipur, que ya estamos hablando del Rajasthan, y sería la capital y la ciudad más importante del Rajasthan, ¿no? Cuando digo el Rajasthan, ¿a qué me refiero? El Rajasthan, para que lo tengamos claro, es esa India de los Marajás, ¿vale? Vale, Esa India que tenemos de los Marajás, de los palacios, de toda un poco todo ese imaginario que tenemos, ese imaginario colectivo sobre el tema sobre India, mm, sería toda esa parte del Rajasthan, ¿vale? Entonces, digamos que esos tres puntos serían lo que se llama el Triángulo de Oro y sería por donde empezaríamos, ¿verdad? Un poco claro. por donde, más o menos para eso que necesitamos se puede hacer en menos, pero bueno, vamos a decir unas 6 noches, porque un Mm, par de noches en Delhi, además para ver según el vuelo cómo nos llegue y cómo salgamos. En Delhi, sí, evidentemente, es una capital
no es una capital, no es una capital para las ciudades muy grandes en India no están hechas para pasear. Es un poco, no es un, no, porque están hechas muy para los coches, hay muchos coches, muchas motos, muchos, entonces, pero sí es verdad que tiene mucho para ver. Entonces, ahí sí que es verdad que a veces, que también a veces se pregunta, oye, quiero un hotel que esté muy céntrico, que tal. En Delhi es difícil decidir qué es el centro de Delhi. Al final es una ciudad enorme, muchos millones de habitantes, un tráfico caótico. Ir de cualquier sitio a cualquier sitio te lleva una hora por lo menos. Entonces, a veces ahí es mejor elegir el hotel en función de a dónde te va, un poco más afuera, a dónde te vais a ir al día siguiente para no perder tiempo saliendo de Delhi o cerca del Ujú. aeropuerto y demás, que a lo mejor, porque al final igual tienes que coger un taxi o coger un tour Claro, claro. para visitar. Y es ¿Vale? segura para visitar, Sí, para... sí, Sí, es sí, segura, sí, ¿no? sí. A ver, como cualquier capital Hombre, grande, ya, el sentido ya, común, sí, sí. pero es segura. Evidentemente tenemos, o sea, ahí siempre vamos a hacer un city tour, vamos a ver lo más importante de la ciudad, vamos a ver Claro. por una parte, hay dos delis muy claras, que son la vieja Delhi y la nueva Delhi. Es decir, la nueva Delhi desde el periodo colonial hacia adelante con grandes avenidas, con edificios nuevos, etcétera, y la vieja Delhi, que es ese cogollo, esa parte vieja de calles estrechas, es un mercado, Chandni Chowk, que es un mercado enorme, Ujú. no es que sea un mercado, pero es una calle, es un laberinto de calles comerciales donde definitivamente hay que ir a perderse, ¿no? Porque esa es la India Claro, más claro. pura. Esa es la esencia. La Claro, hay esencia. mucha, pero también esa Delhi nueva, ese contraste, ¿no? También nos Claro. gusta, ¿no? Entonces, todo eso evidentemente lo vamos a ver, siempre lo vamos a ver. Ujú. Y luego hay muchas cosas que se pueden hacer si llegas un día antes, si llegas un día después. Hay muchas cosas que se pueden hacer, tanto se pueden preparar como ahora también en India es una ventaja Sí. ahora el tema de Uber, porque te permite, yo en Delhi lo uso mucho, porque hasta los tuk-tuk se pueden coger por Uber. Y entonces, Fíjate. sí, sí, sí. Entonces, si tienes internet, Curioso. es muy fácil, pones a dónde quieres ir, sabes lo que te va a costar, sabes, y funciona. O sea, te permite Ujú. en una ciudad tan grande y tan caótica y tan complicada a veces, Moverte. te permite Claro, moverte, sí, 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 te permite moverte claro. y bien. Entonces, bueno, Delhi va a ser nuestra puerta de entrada, ese que nos va un poco a Ujú. situar en la historia de India. Y como decía, de ahí podemos partir hacia Jaipur, la Ujú. ciudad. El Rajasthan, para que Sí. entendamos, es un territorio donde había muchas ciudades-estado, ¿vale? Por eso digo que es el país de los marajás, ¿no? Porque cada Ya. ciudad, digamos, era una ciudad-estado con su propio rey, con su propio gobernante. Tenemos que tener en Claro. cuenta que India realmente, hasta la independencia en el 47, nunca fue un país como tal y como lo conocemos. Es decir, Ujú. no era, antes no era, casi la ocupación británica es lo que al final ha acabado haciendo que sea un país tal cual lo conocemos hoy en día. Pero Ujú. antes de eso eran muchas zonas y países diferentes, entre ellos, como digo, el Rajasthan, cada ciudad tenía su propio rey, tenía pues, su propio territorio y de hecho de eso se aprovechaban los británicos, como ellos siempre estaban peleando unos con otros, pues ahí metían los británicos y se aprovechaban para controlar un poco Claro. la situación, ¿no? Entonces, en el Rajasthan nos vamos a encontrar esta ciudad como Jaipur, que son muy majestuosas, es decir, grandes palacios, grandes fuertes que están en lo alto de una colina, Ujú. palacios muy señoriales del siglo XV, del siglo XVI, algunos más modernos. Entonces, es esa India palaciega, ¿no? Y Claro. Jaipur, claro, es, digamos, de todas, de Jodhpur, de Udaipur, de Jaisalmer, de Bikaner, de todas estas ciudades-estado, pues posiblemente es la más grande, es la La más más grande, importante, la más grande. claro, y tiene mucha riqueza cultural. Vamos a tener el fuerte Amber,
que está en lo alto de una colina que dominaba toda la zona de Jaipur, una fortaleza enorme y preciosa por dentro. Aquí sí hago un inciso importante. Mucha gente quizá haya oído esto, creo que ya lo hemos comentado tú y yo, Sí, que se suele, una actividad típica que se hacía en el Fuerte Amber, tiene una rampa muy grande que sube hasta la entrada del fuerte. Y sí. se solía hacer, o se solía no, se sigue haciendo, porque lo hace, a lomos de un elefante, ¿no? Entonces tienen los elefantes allí en la entrada, y entonces pues, nada, vas y entonces te sube el elefante va subiendo muy despacio por la Sí. rampa hasta arriba, y entonces, bueno, te permite una vista, subes muy despacio y demás. ¿Cuál es el problema? Que la situación en la que tenían a los elefantes no es la idónea, no es la correcta. Entonces Ay, me- nosotros, oh, por eso, entonces, no, por eso quería por eso quería Vamos, contarlo. espera. Nosotros hace más de un año que no usamos los elefantes. Subimos en Jeep y no usamos los elefantes, pero lo digo porque hay gente que lo ve o lo ha visto en otros programas. O sea, a veces nos causa un poco de problema, no sé si a ti te habrá pasado, porque te dicen, no, no, yo quiero hacer lo del elefante en hambre. Nosotros nos negamos rotundamente a Yo es seguir. que lo dejo claro, por mi, Y por nuestra filosofía, lo sí, dejo sí, sí. mucho antes claro, para que luego no Y, haya problemas, y claro. entonces desde aquí quiero extender el mensaje. Me Muy da igual bien, bien, si David. viajáis con nosotros o no, pero Ujú. os pido a todos Me alegro. no pidáis a vuestra agencia o si os lo ofrecen, decir que no, porque los elefantes no están, al final, Pobrecitos. no están en las mejores condiciones. Entonces, Claro. desde aquí lo digo a Gracias, todos, ¿no? Alfonso. Nos apoya. Ahí, ahí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso, quería hacer ese inciso. Entonces nosotros ya Muy bien. no subimos el elefante. Creemos que se va a prohibir muy pronto, de forma Sí, general. yo creo que llegará el día porque Eh, en eh, Tailandia o salió ya el otro día, creo, ya no me hagáis mucho caso, pero leí una noticia que no sé si era Tailandia, que lo habían prohibido ya. sí, aquí está muy cerca. Ha estado ya varias veces ahí Llegará, y llegará. creemos que pronto se va a prohibir. Pero bueno, entonces bueno, quería hacer ese inciso Muy bien. sobre el tema de Amber. Entonces tenemos Amber, que es la fortaleza, tenemos el Palacio de la Ciudad, Ujú. tenemos el Palacio de los Vientos, que es otra imagen muy típica de India, que es esta fachada llena de ventanas. Es otra imagen muy típica, que Ujú. son ventanas con celosías, entonces estaba conectado al palacio y era donde el harén del palacio se podía asomar por las celosías sin ser vistas para ver los desfiles en la calle, ¿no? Entonces, pero la fachada es muy impresionante, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. tenemos mucha riqueza en Jaipur, la ciudad rosa la llaman, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, este círculo, o sea, este Ujú. triángulo sería el cogollo digamos, Lo las tres más primeras. Claro, famoso, digamos. claro. Y ahora desde aquí, porque sí es verdad que cada vez hay menos gente, antiguamente se daba más, ahora hay menos gente que viaja ahí, porque al final viajar a India para 7 días se queda un poco corto. Si no tienes más días, Hombre, oye, pues, ya. pues lo puedes hacer, se hace. Pero es verdad que cada vez hay menos gente Mm, que hace solo el triángulo, ¿no? Pero bueno, eso puede ser. Sí es claro. verdad que, por ejemplo, se puede combinar muy bien con otras cosas. Es muy típico, por ejemplo, es una muy buena opción para novios o no Ujú. novios, pero gente que hace el triángulo y luego conecta con Maldivas, que tenemos vuelo directo, o sea, tenemos muy buena conexión de él y Maldivas, y entonces hace 6 días del Triángulo de Oro, y de ahí vuelan a Maldivas, hacen su estancia en Maldivas y vuelan de vuelta. Bueno, Y es un programa que tiene muy buen equilibrio, porque tienes seis mm, días muy culturales, muy a tope, preciosos, y luego un descanso. poco descanso en la playa, Maldivas, o se puede hacer en Goa, o se puede hacer En en Goa otro sitio. también. Sí. Ujú. Entonces, bueno, digamos que también esa posibilidad, ¿no? Ujú. O hay gente que a lo mejor lo quiere meter Nepal y hace esta parte del triángulo y hace Nepal. Ujú. Bueno, pues como combinación también podría funcionar muy bien. Ujú. Y ahora, digamos que Sí, desde el triángulo, sí. que estamos en el norte de India, más o menos en el centro, no exactamente, podríamos irnos.
o hacia el este, es decir, o hacia el este, es decir, hacia la derecha en el mapa, según vemos el mapa sí, hacia la derecha, o hacia el oeste. A grandes rasgos, se puede mezclar todos, ¿eh? Pero esto es un sí. poco para entendernos. Ujú, Hacia el oeste, hacia la izquierda, es todo el Rajastán y vamos a poder ver estas ciudades de las que hablo, estas ciudades-estado de las que hablamos. Podemos ujú, de Jaipur, podemos ver Jodhpur, que tiene un fuerte que es impresionante, porque está a más de 100 metros, a ciento y pico metros, es una columna, es una roca, y encima sí, el fuerte que parece igual, parece una roca en sí mismo, con una elevación de más de 100 metros, pero luego por dentro es espectacular, espectacular. O sea, ujú, es lo bueno que tienen un poco estos fuertes, estos palacios, fortaleza de Rajasthan, que cada uno es diferente ujú. al anterior, ¿no? Digamos que ves el Jaipur Amber y sin embargo Jodhpur es diferente, ¿no? Y lo mismo con la ciudad, por ejemplo, te he dicho antes que Jaipur se llama la ciudad Rosa. rosa, Jodhpur se llama la ciudad azul. ¿Por qué la Ujú, ciudad azul? La parte antigua, pues porque Jodhpur, sabéis que en India está el sistema de castas, y entonces una de las castas, la casta más importante que serían los Brahma, que son los sacerdotes, ellos era tradición que pintaran la casa azul para señalar que era una casa perteneciente a esta casta, a un Brahma. Y en Jodhpur había muchos Brahmas, entonces hay muchas casas pintadas de azul. Entonces la verdad es que te da una imagen porque hay una foto típica que es todo el centro antiguo azul y el fuerte que sale hacia el cielo en mitad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ujú. ver el fuerte y bajar paseando desde el fuerte, bajar andando por medio de la ciudad antigua, por medio de todas estas casas azul y tal, es una experiencia buenísima, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que cada ciudad es un poco diferente, o sea, es diferente. Que no No, aburre, no, que no, diga, no, que no, no, no no es aburre. como todos los sitios, dice, es más de lo mismo. No, 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 eso no te... aburre. Luego, por ejemplo, si quieres llegar, porque tendrías Jodhpur, Udaipur, que es le dicen, es la ciudad blanca, porque está casi toda encalada, y le dicen la ciudad de los lagos también, porque está junto, hay varios lagos rodeando la ciudad, o la Venecia de India, le dicen también. Una ciudad preciosa, el tema del lago le da un punto a la ciudad muy bonito. De hecho, en India es un destino muy típico para lunes de miel, es decir, dentro de India. Es decir, Ujú. es un destino donde van muchos indios de otros estados que se casan y van, Está porque bien, claro. es una ciudad muy bonita, muy romántica, el paseo por el lago, que nosotros siempre hacemos el paseo por el lago Pichola, o, o, por ejemplo, la mayoría de los hoteles que están alrededor del lago, hay varios hoteles alrededor del lago, entonces acabas de un día de visitas y te sientas en la terraza del hotel mirando al lago con el palacio de fondo, con una cerveza o una Coca-Cola, con lo que quieras, y es un momento, ¿no? O sea, así cuando ya el sol se está poniendo, que has estado todo el día de paseo, muy Increíble. mágico, espectacular, espectacular. Mm. Entonces, como veis, cada ciudad, digamos que esta parte del Rajasthan, pero siempre en esa línea, como os decía, de la India, de los reyes, ¿no? Digamos, de la India Dios, majestuosa. Luego tenemos Jaisalmer, por ejemplo, que está en pleno desierto, en pleno desierto, qué casi, cambios. sí, casi llegando a la frontera con Pakistán. Entonces, Mm, mm, qué- eh, tiene, por ejemplo, aquí el fuerte tiene la peculiaridad, claro, en su momento, el siglo pasado, el fuerte se abandonó y entonces se empezaron, muchas familias empezaron a ocuparlo. Entonces, todo lo que pertenece al recinto del fuerte, todavía hoy viven 3.000 personas dentro. Entonces, eso lo hace igual muy particular y de mm, hecho un paseo por el fuerte de Jaisalmer es como volver al pasado, porque vas por calles estrechas con muchos jabelis. Los jabelis la traducción sería mansión o casa señorial, ¿no? Entonces, los mm, jabelis son esas antiguas, estas tradicionales casas señoriales que pertenecían a grandes comerciantes, y
que son espectaculares, ¿no? Entonces, muchas veces el centro más antiguo está lleno de estos jabelis y, y son muy bonitos. O, por ejemplo, hay una ciudad muy pequeñita, se llama Mandagua, también en Rajasthan, también se puede visitar, eh, que es una ciudad muy pequeña, pero fue muy importante, estaba en una de las principales rutas comerciales. Antiguamente todavía había muchos comerciantes que hicieron buen dinero y tenían allí sus mansiones y demás. Luego ya con las carreteras y demás dejó de estar ahí, entonces ha permanecido como un pueblo pequeño, pero tiene una riqueza, o sea, estos jabelis, estas mansiones, unas pinturas, al fresco, están totalmente cubiertos, absolutamente preciosos, ¿no? Y Ujú. luego también, eso siempre cuando alguien esté programando viajar a India, estos sitios pequeños, como Mandagua, te dan un plus, porque lo que decía, los sitios grandes como Jaipur son un poco más complicados de explorar, porque Claro, son, claro. Para tenemos que moverte. pensar, a nosotros nos cuesta pensar la escala de India, quiero decir, Ya. es todo multiplicado por 100, es decir, gente, coches, Madre distancias, mía. entonces claro, ciudades muy grandes son muy interesantes, pero a veces son un poquito más complicadas para movernos simplemente por lo grandes. Pero estos sitios pequeños, por ejemplo, como Mandagua, Mm. sí nos permiten, oye, hemos estado todo el día, hemos llegado visitando y por la noche salir a dar una vuelta, ir al templo local y participar o ver o participar de las oraciones, de las ofrendas nocturnas, comprar algo en la calle, hablar con la gente. A mí me gustan mucho estos sitios pequeños dentro del itinerario que nos permiten mucha más interacción Eso es. con la gente, ¿no? Realmente Claro. y descubrir un poco más, ¿no? Mm. Entonces ahí, por ejemplo, en Mandagua se puede hacer. Jaisalmer es un poco más pequeño, también es un buen sitio. Luego Jaisalmer tenemos el desierto. Podemos salir a las dunas, montar en camello, en jeep, podemos Mm. dormir en un campamento en el desierto, o si no, ir a cenar. Te da un poco todo lo que te Mm. da el desierto, ¿no? El desierto, sí. Claro. Entonces, toda esta zona bueno, como me dejéis, Ya. no, que me lleva la hora entera. Pero Nada. bueno, Va muy yo bien, creo, muy bien. la idea es que os hagáis una idea de qué Del- India es la que Claro. tenemos aquí en el Rajasthan, es muy grande. Y, y bueno, esa sería una opción, ¿no? De incluir algunas ciudades para un programa más corto, o hay posibilidad de hacerlas todas en un gran loop por carretera que se puede hacer en 12 días, en 11 días, que va Ujú. visitando todas las ciudades, va parando. Aquí sí es verdad, el viaje, o sea, los viajes entre ciudades son largos, eso Ya. sí, se lo Son digo. distancias largas, ¿no? Más que distancias largas es tiempo. Tenemos que hacer una idea de que si nosotros aquí en España dijéramos, oye, pues yo más o menos sé que si que una media de 100 kilómetros por hora, es decir, yo sé que si hay 500 kilómetros, pues 4 horas y media, 5 horas, como mucho, Ujú. parando y tal. Claro. En India tenemos que pensar la mitad, casi unos 50 kilómetros, vamos a recorrer unos 50 kilómetros a la hora. Claro. No tanto porque las carreteras estén en mal estado, que hay alguna, depende, pero no tanto por eso, sino porque pasan por muchas poblaciones. En la carretera hay de todo. Nos vamos a encontrar muchas vacas en la carretera. O Claro. sea, nos vamos a encontrar muchas vacas en muchos sitios, en todos sitios. Sí, sí. Eso es, pero es verdad que están en la carretera vacas, animales, personas andando por la carretera. Entonces, eso hace que Claro. haya que ir despacio, ¿no? Entonces, claro, hay que contar que si tienes 250 kilómetros, que aquí diríamos son un par de horas, vamos, allí te van a llevar 5 horas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo bueno? Que el camino se hace también un poco parte del viaje, es decir, Claro, como claro, pero digo, vas disfrutando. claro, Mm. pasas por muchas poblaciones, se puede parar en sitios, a lo mejor entre Jaipur y Agra, pues paramos en Fatehpur Sikri, que era una antigua capital mogola que fue abandonada porque se quedó sin Claro. agua en el siglo XVI, pero se ha quedado, tiene un estado de conservación espectacular, todo hecho en arenisca roja, que es típico de la arquitectura mogola, y por ejemplo se puede parar en el camino, o sea, hay cosas para ver en el camino, se puede parar, se para a comer,
se pasa por muchos pueblos, por muchas villas, se ven muchas cosas, ¿no? Entonces, Mm. como digo, es verdad que son largos, los días son largos, los días de tránsito de una ciudad a otra son largos, pero también es verdad que se ven muchas cosas en el camino, ¿no? Por Mm. ejemplo, creo que ese me pasa, me gusta mucho también en Bikaner, que es otra ciudad del Rajastán, también muy alejada, ya casi en la frontera. Estas ciudades como Jaisalmer o Bikaner, que están tan alejadas, al final hay que hacerlas por carretera, porque no tienen buena conexión aérea, o sea, no es fácil tampoco Ah. saltar. Jaisalmer tiene un vuelo, pero bueno, es bastante irregular y es mejor hacerlo por carretera. Pero bueno, en Bikaner quiere decir que es muy famosa porque también es una zona donde se crían camellos. Dicen que los mejores camellos del mundo se crían en Bikaner, que se puede ver una granja de camellos y ver un poco más. Pero por ejemplo hay un Mm. sitio muy curioso que es un Ujú. poco esto que tiene India. Tiene muchas sorpresas, ¿no? Muchas cosas que es el templo de Karnimata, que es un templo dedicado, es el templo de las ratas, se conoce. Madre mía. Sí, porque bueno, la diosa entonces o sea, tenía forma de rata y tal, y entonces una de las encarnaciones, y entonces tú vas y efectivamente el templo está lleno de ratas sueltas que están corriendo por todo el templo. Entonces, Ellas, de hecho, la gente lo que va es a ponerles comida, o sea, está todo, o se sea, les que al pone final comida. están, pues, mm. No, 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 claro, claro, están andando por todos sitios y hay comida en todos los rincones, la gente les pone comida en todos sitios y hay miles de ratas dando vueltas por todos lados. Entonces, eh, claro, Curioso. pasa. Hay quien dice, a mí ahí no me lleves ni loco ni nada, no Se me quiero, quedan los- no quiero, pero es verdad que es un sitio muy curioso, o sea, muy diferente y que solo vas a ver, o sea, solo vas a ver ahí. Bueno, pues no sé si hay algo parecido en otro sitio, pero bueno, sí es verdad que es muy curioso. Entonces, un poco, vuelvo a lo mismo, son sitios que te puedes encontrar, sorpresas que tiene India, que te puedes encontrar en, en Ujú. estos trayectos de un sitio a otro, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco, si nos decidíamos, hemos dicho Pues sí. ir hacia el oeste. Yo a la parte del este, o sea, hemos visto esta India majestuosa, le llamaría esta India espiritual, La porque espiritual, eso lo voy a sí, comentar. claro, porque tenemos Varanasi, ¿no? Digamos o sea, Sí. podríamos hacer el triángulo y desde Agra bajamos en tren, haríamos los Cayurajo, Orche Cayurajo, y desde ahí Ujú. podemos volar o ir por carretera a Varanasi. Por carretera habría que hacer una parada intermedia, porque es muy larga, habría que hacer una noche. Eh, entonces, volar a Varanasi y desde ahí volver, ¿no? Luego, Ujú. igual, no es que deba ser una cosa o la otra, se pueden hacer mezclas, ¿no? Pero un poco Esto para es qué. lo Pero que uno quiera, ¿no? A claro, pero esto es para ubicarnos un poco, ¿no? claro, es para... Ah, Luego lo que me imagino que cada cliente, pues habrá gente, como en el tema de la perdón, que no me sale, más espiritual, pues dirá, sí, yo quiero esto, claro. otra gente, pues es O cada cuestión de gusto. puedes hacer un poco el Rajasthan y meter Varanasi al final, Ya, que mucha gente le claro. mete como extensión, Y, y, se y puede ahora tienes volar que desde hablar Delhi. de la nueva Sí, sí, sorpresa, sí, por sí, por favor. supuesto lo estoy. Sí, Ese sí digo, viaje por ejemplo, mira, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque ya sabes que a mí me encanta, yo qué te voy a decir. pues y yo, y Alfonso, si estás por ahí, verás. Verás que se viene también. Sí, sí decir que en India es fácil, o sea, nosotros tenemos tours montados regulares que hacen estas rutas más o menos predeterminadas. Siempre nunca hemos hecho tours masivos, sabes que por eso No, trabajamos. no quiero, Desde ya, esto no es ahora del coronavirus, esto era de siempre. Nosotros de teníamos un siempre. máximo de 20 personas por tour, por salida, Ujú. pero ni siquiera llegábamos a los 20. Tope. Pusimos ese tope por tenerlo, pero realmente era muy raro que tuviéramos una salida con 20 personas. Normal es tener desde 4, 8, a lo mejor uno con 14, pero era raro, Claro. ¿no? Pero bueno, luego todo esto se puede, evidentemente, hacer en privado, se puede hacer totalmente a la medida. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo bueno que tiene India? India viajar
o sea, India no es un país caro. Entonces, lo bueno Ya. que tiene comparado con otros destinos es que puedes hacerlo en privado y a la medida a un precio relativamente asequible, incluso con muy buenos hoteles a un Ujú, precio relativamente asequible. ujú. Y se puede hacer un regular todavía más económico, Más pero económico. es un poco lo bueno que tiene. Lo que Claro, nos va a marcar la diferencia en el precio muchas veces es si queremos tener un guía en español que vaya con nosotros todo el tiempo. Evidentemente, tener una persona, eso es lo que más va a encarecer el viaje. claro. Pero, por ejemplo, en zonas como esta que estamos hablando de Rajasthan, de Varanasi, que son zonas muy turísticas, hay guías locales en español en todas las ciudades. Claro, Entonces, eso no hay problema. claro, Ujú, puedes viajar si quieres con tu chofer, que además habla un poco de inglés, ujú, de un sitio a otro, te descocha a tu disposición y demás, y luego en cada ciudad tenemos una oficina local en cada ciudad. Siempre que llegas ujú. hay alguien nuestro que te ubica, que te tal en el hotel y demás, y luego un guía que habla español en cada ciudad, ¿no? Entonces, si lo haces de esa forma, no es caro viajar, digamos, a medida o viajar en privado, ¿no? Luego hay Ujú. zonas del país, por ejemplo, si te vas al sur, que es precioso también, pero claro, en el sur ya sí es verdad que no hay, apenas hay guías en español. Es decir, esta zona del norte que, que, que está mucho más, como decía, que está más trillada, que hay mucho más meneo, entonces ahí sí hay guías en español en todas las ciudades. En el sur o el del Himalaya no hay. Ahí sí es verdad que si lo quieres económico lo vas a tener que hacer inglés o tienes que pagar a un guía que te acompañe todo el camino, que eso es lo que encarece. Un Claro. poco, si alguien está planeando ir, para que sepa decir, oye, pues Ah, la idea, claro, claro. me puedo ir en Eh, un regular, con guía en español, con guía Claro. acompañante de español, me puedo ir en privado, que no me va a salir mucho más caro si somos incluso dos, Ujú. pero si somos cuatro o seis, va a salir más o menos, va a salir bien, o sea, que ahí no hay De todas problema. maneras, lo vamos a poner en el blog, toda la información, Claro, que con fotos además, de todo lo que ha estado hablando David, y luego de todos los programas que más o menos que podemos, vamos a exactamente, lanzar, que y el que podemos más hacer. me gusta a mí, ese, Es que el, vamos a irnos el año que viene. Yo la primera, efectivamente, he puesto, aquí hay testigos, yo me apunto. Y bien, efectivamente. bien. O No te sea, fíes, no te fíes de Alfonso que siempre dice eso, no te fíes. bueno, pues No, cuéntame, pero pensando. entonces decía, bueno, hemos hablado que esa parte más espiritual que tendríamos, que es Cayurajo Sí. y Varanasi. Cayurajo, para que sepáis, es una ciudad que está al sur de Agra, ya en el estado de Madhya Pradesh, que es muy famosa por un conjunto de templos que son los famosos templos del Kama Sutra. Son esos templos Ah, que tienen los relieves donde se ujú, ven pues, todas las posturas sexuales, donde tal, o sea, toda esta parte del Kama Sutra, toda esta leyenda del Kama Sutra indio que viene de estos templos de Cayurajo. Aparte que es un complejo de templos muy bonito, ¿no? Entonces ahí tenemos Orcha, que también es una ciudad pequeña, muy bonita. También permite mucho pasear, salir, explorar. Cayurajo y hacia Varanasi, que hablamos del corazón espiritual de sí. India. Es decir, una ciudad, se calcula que es la ciudad mmm, activa, digamos, que todavía es ciudad habitada ahora, más antigua del mundo, Ujú. se remonta casi a 5.000 años. Madre mía, Sí, entonces, parece y mentira, luego, ¿eh? imagínate, y luego, ¿sabes qué pasa con esas cosas? Además, que es verdad que la energía se queda en el ambiente, es decir, es verdad, yo sí pienso esas cosas y sí lo veo cuando lo sientes, cuando estás allí, es decir, todos esos años de gente allí que deja una energía, luego, claro, una ciudad donde todos los hindús tienen que peregrinar una vez en la vida para bañarse en el río Ganges, donde muchos, es donde o la mayoría, los que se pueden permitir, quieren viajar para ser incinerados y sus cenizas echadas al río Ganges, ¿no? Ujú. Entonces, es verdad que hay una energía en, En en la ambiente. ciudad, sí, 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 eso sí es verdad. También es verdad que es la India más pura, o sea, más caótica, en algunas zonas, claro, la zona de los Ghats son las escaleras que Ujú. bajan al río, ¿no? Bueno, siempre los templos, las escaleras que bajan al agua,
en cualquier templo, en cualquier sitio se llaman Ghats. En este caso es el río Ganges, ¿no? Entonces todo el frontal de la ciudad tiene todas estas escaleras por donde bajan los peregrinos y se bañan en el río, etcétera. Entonces, claro, está muy lleno de gente. Tenemos también la zona donde se incineran a los muertos, también hay la orilla del río. Entonces, bueno, pues es quizá como digo, India en su versión más pura, ¿no? Por eso nosotros a veces recomendamos dejarlo para el final, no empezar por Varanasi, aunque se puede, hay quien empieza, pero quizás si empiezas por Varanasi, el shock cultural puede ser a veces, depende de cada Ya, quien, un poco más fuerte, ¿no? Entonces a veces es mejor claro. hacer otras partes de India, otra parte de India, hacer Agra, Jaipur, el Rajasthan y después viajar a Varanasi al final. Ujú. Creemos que se disfruta más en ese sentido, que a lo mejor Es más ese primer, lógico. ese primer golpe, que bueno, Mm. sí, 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 se puede hacer también, ¿no? Sí, Ya, claro. pero allí, claro, allí nos va a permitir, allí hay dos actividades principales, que es salir con la salida del sol muy temprano en barca por el río Ganges, donde vamos a ver todos estos peregrinos, toda esta gente que baja al río a bañarse, a purificarse, a que el dios Ganges, porque el río es un dios en sí mismo, Ujú. le purifique, donde vamos a ver todas estas ofrendas, estos funerales o estos crematorios y demás. Todo esto, en la salida del sol, el río está en plena efervescencia, ¿no? Entonces hay mucha actividad, ¿no? En los Ghats y demás. Mm. Entonces, esta sería una, y la otra es justo al revés, a la puesta del sol, que es la Sí. ceremonia, el arti, que se hace es una ceremonia, una ofrenda al dios Ganges, que se hace en la orilla del río, lo hacen 7 monjes, brava, todo, con los cánticos, con una coreografía muy estudiada, y es también y además siempre hay mucha gente atendiendo, turistas y no turistas, ¿eh? Porque Ujú. recordemos que es un sitio donde vienen de toda eh, de toda India en peregrinaje, ¿no? Entonces, estas dos actividades, digamos que Varanasi son lo principal y además Lo son muy impactantes. Sí, sí. Por eso a veces siempre hay que hacer como mínimo una noche porque necesitas estar muy temprano por la mañana Claro. y tarde por la No nos noche, da ¿no? tiempo. Claro. Claro, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, bueno, esto sería mejor, hablando del norte, evidentemente nos queda todo el sur, Goa, Amritsar, Sí. el Pero eso en otra casa Himalaya, haremos otra. Calcuta, tenemos... Yo, si quieres, te invito en otra, hablamos en otra ocasión. Sí, Incluso podríamos hablar también de, me gustaría, si quieres tú, Nepal y Bután. Sabes que sí, también. por supuesto, sí, sí, sí. Y yo estaría encantado, otro día hablamos, si quieres, lo dedicamos al sur de India, que a mí me parece Sí, sí, espectacular, sí, espectacular. sí, sí. A mí es mi parte Luego, favorita, junto con el tema del fíjate. tigre, que vamos a hablar ahora. Que, que bueno, el tigre, ya sabes, Ay, que es un poco todo esto que estamos hablando, y se lo explico a todo el mundo. Nosotros cuando estábamos preparando un poco este directo y estábamos hablando y me dice, oye, ¿qué recomiendas en India y demás? Dice María José, ¿de qué hablamos tal? Y yo siempre digo, pero a todo el mundo, porque a mí me encanta. Digo, mira, hay una cosa que creo que no está, sobre todo en España, no es lo primero que sale cuando uno piensa en sí. India, Mm, y que a mí me parece espectacular, que es el tema de la vida salvaje y en concreto el tema de los tigres. O ujú. sea, es una experiencia, si tienes un poco de suerte, también hay que decirlo, que si tienes un poco de suerte, es una experiencia espectacular. O sea, ver un tigre en su hábitat, en Mm. directo, de cerca, es un animal espectacular. O sea, no tiene otra palabra, no tiene, No, no. es muy mágico. Mm. Y Oye, he subido el post, es tu sí, vídeo claro, que tuviste, que lo puedes decir, que además exactamente. es increíble. O sea, tuvisteis la suerte, allí estaba él. Estoy,
Tuvimos Vamos. mucha suerte, no solo que estaba, sino que salió, bueno, si habéis visto el post, y no lo podéis ver después, que ha subido María José, Mm, efectivamente se ve, nosotros estábamos, está grabado con el mismo teléfono con el que estoy haciendo esto, sí. se estaba con el teléfono y lo teníamos muy cerca. Habíamos estado toda la mañana buscándolo, no tuvimos suerte por la mañana, y luego por la tarde estaba un poco esquivo, lo vimos de lejos y parecía que no, y de pronto Viene. se salió al camino. Luego el guía nos dijo que no es, que es habitual, nos enseñó más huellas, Mm, verlos andar en el camino porque digamos como que les resulta muy, nos explicó cómo les resulta muy cómodo, ¿no? El camino está, la mm. arena del camino les resulta Andar. muy cómoda para caminar, entonces no es extraño a veces que se salgan al camino. Entonces, efectivamente, se salió, que vino, se sentó ahí delante nuestra, estábamos otro jeep detrás y nosotros Aquí estoy delante, yo. sí, y luego empezó a seguir a andar por el camino, que nosotros nos íbamos moviendo un poco Claro. conforme venía para mantener una distancia de seguridad, tanto para no molestarlo como para estar seguros. Pero claro, iba andando detrás nuestra y estuvimos casi 15, 20 minutos andando detrás nuestra, lo tuvimos ahí y bueno, ese es espectacular, ¿no? Mm, Entonces, ¿dónde podemos ¿dónde? ver los tigres en India? Bueno, hay muchos sitios. Eh, hay varios parques nacionales donde se pueden Ujú, ver bastante bien. Muchos de ellos, los más importantes, posiblemente están en lo que es el centro de India, que sería Madhya Pradesh, donde tenemos Kanha, tenemos Pench, tenemos varios, ¿no? Hay también en la zona de Calcuta, también en la zona de Bengala, también se pueden ver. Hay ujú, muchos varios santuarios. Pero uno de los más famosos sería ujú, Ranthambore National Park, que a mí particularmente me gusta mucho por varias cosas. Una está en el Rajasthan, toda esta zona que hemos visto antes de ujú, los Marajas, por lo tanto, logísticamente nos entra muy bien en el viaje, de hecho está un poco casi a la misma distancia de Jaipur que de Agra, o sea, ujú. entonces, si antes hemos dicho que el triángulo podemos hacer Delhi, Jaipur, Agra, es muy fácil, que es el viaje que hemos estado viendo. Si quieres hacer un viaje, no quieres decir, bueno, tengo 8 o 9 días con los vuelos, a lo mejor de 2 semanas, pues puedes hacer un Delhi, Jaipur, eh, Ranthambore para ver los Ujú. tigres, seguir hacia Agra para terminar con el Taj Mahal como broche de oro y Sí, volvernos hacia Delhi y salir, ¿no? Es un viaje muy, completo. muy completo y en una distancia. Con, Entonces, claro, me gusta uno. Es un buen sitio porque está mm, logísticamente, nos siente bien, se puede incluso también para individuales, se puede ir en tren, hay incluso tren de Jaipur ujú. a Ranthambore. Eh, que el tren es otra experiencia que en India hay que tener. Hay de muchos tipos, hay de muchos tipos. No solo está el que se ve en la tele con la gente saliéndose por fuera, hay muchos tipos de Ese, trenes, pero bueno. Y entonces, una razón es esa, otra razón es toda la parte histórica que tiene Ranthambore, ¿no? Porque Ranthambore realmente era la zona de caza de los marajás. Es decir, efectivamente, había muchos tigres, había mucha fauna y era donde se iban a cazar, donde se iban a las cacerías, a las monterías indias. Luego, tras los marajás o a la vez vendrían los ingleses, que también ya que para colmo. cazaron mucho, ingleses o occidentales en general, que también cazaron mucho allí en Ranthambore. Entonces, hasta que ya en 1980 se hace Parque Nacional. Ya se había hecho una reserva de caza anteriormente, pero bueno, ya se hace Parque Nacional y se empieza la protección y el programa de recuperación del tigre, ¿no? Ellos. Pero claro, como había sido zona de caza de los marjas, hay un fuerte precioso dentro del Mm, propio Parque Nacional. Hay varias ruinas de templos, entonces el parque es como muy mágico, ¿no? O sea, tú vas mm, andando y entonces igual ves muchos tipos de animales diferentes, pero además ves todas estas ruinas, puedes cruzarte con estas mm. ruinas. Al final es, está sacado del libro de la selva, es decir, Estaba recordando a Mowgli, digo, claro, esta imagen que tenemos de Mowgli que va al templo donde están sí, los monos o que se escapa y que
pues está casi sacado del libro de la serie, Bagheera, ¿no? falta Bagheera y... Claro. Bueno, ¿Cómo se llamaba? fíjate, Balú, pero fíjate lo que Baloo. me... Yo, cuando estuve, iba conmigo en el jeep un hombre inglés que llevaba viniendo todos los años. Él era un fanático de la naturaleza, venía con un telescopio de esos así enormes y muy bien. Y él venía todos los años. Y entonces dio la casualidad que, aparte de ver el tigre del vídeo, vimos un oso negro, una osa concretamente, Ay, un balú, vimos una balú con su pequeñín. madre mía, Entonces, ya la hemos liado. iba, sí, era, pero fíjate que este Alfonso, lo hombre, siento. pero fíjate que yo iba muy emocionado, cuando vas por primera vez vas muy emocionado con el tema de los tigres, Sí, y él estaba muy emocionado de ver al oso porque es uno de los animales más esquivos. Y él decía que en 10 años claro. que había venido era uno de Nunca. los pocos que le costaba, que no había conseguido fotografiar antes. Entonces estaba muy emocionado por el tema del oso. O sea que no solo está el tigre, hay pájaros, hay Ya. gacelas, y hay monos, hay muchas cosas. Mm, Entonces, pero es lo que os digo, el sitio es merece la pena. muy mágico en ese sentido. Y Ujú. luego, como digo, en el 80 se empezó un programa de recuperación de tigres que ha sido muy exitoso. El tigre llegó Están, casi a desaparecer y ya, por ahora, eso te quería preguntar, digo, ¿ahora sí, cómo sí, están? pues mira, en Ranthambore ahora mismo hay unos pocos más de 60, hay 60 y tantos tigres ahora mismo. Todos, Bueno, esto es un parque nacional, ¿eh? O sea, ya, viven ya. totalmente Están libres. en libertad, pasa son muy territoriales, tienen territorios muy grandes, y entonces hay unos 60 y tantos tigres, Mm, y además perdón. eh, eh, Alfonso, Alfonso, ya, no, Alfonso no le perdona, gusta que le perdona, movamos el pero es que territorio. tus ositos son diferentes a estos que son Balú. Claro, Ahí, es son Balú, diferentes. Alfonso. Sí, perdona, David. Nada, no decía pues eso, hay casi más de 60 tigres en el parque, más además se han llevado tigres de Ranthambore a otros parques nacionales de India para Para, lo mismo, para repoblar o para recuperar sí, el tigre en otros parques nacionales de India. En total creo que se han recuperado casi más de 80 tigres ay, qué alegría. y, y entonces, bueno, la verdad es que esa parte también es muy bonita. Hay varios, si veis, Ranthambore sale muchas veces en programas de National Geographic y Mm, hablando un poco de esto, ¿no? sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hace? Tú vas, cuando llegas, te quedas en el pueblo, está justo fuera del parque, Mm, y entonces es un poco como los safaris, o sea, se hacen varios safaris, un poco ujú, como en Tanzania, como en Kenia, un poco igual. Entonces, vas en un ujú, jeep que normalmente lleva 4 personas, 4 o 5 personas máximo, con un guía mm, naturalista del parque, y entonces entras. El parque tiene 10 zonas, 10 o 12, ahora mismo estoy en duda, creo que son 10. Y entonces, lo que pasa es que cada coche tiene asignado una zona del parque. Claro, esto se mm, hace precisamente para que no se masifique, es decir, claro. hay un número máximo de jeeps que pueden entrar en el parque Ujú, y cada jeep tiene una zona, entonces cada zona tiene un número máximo de jeeps que pueden estar en esa zona, ¿no? Entonces, claro. ¿por qué digo todo esto? Porque, claro, hay que tener un poco de suerte también para Sí. verlo. No es, tú haces un safari en Kenia, en Tanzania, o sea, y aquello Los está, leones. claro, aquello está repleto, o sea, te salen los leones van en manada, también hay que buscarlos, no es que estén Sí, sí. no es que estén ahí, pero hay más, o más fácil de buscar, digamos, y luego tienes las cebras, tal, las jirafas. Entonces, el tigre es un animal solitario y Claro, entonces que siendo naranja se camufla muy bien, o sea, es difícil de ver si está en pleno follaje claro. y entonces hay que buscarlo. Entonces también tienes que tener un poco de suerte de que la zona Que has cogido o que que te has toque. cogido, claro, entonces
el guía, que sabe mucho, está buscando, se comunican entre ellos, está esperando, está buscando, intenta verlo. Pero, como digo, hay que tener también un poco de suerte. Yo, por ejemplo, por la mañana no vimos nada, estuvimos Ujú. buscando, que también le da, o sea, eso le da un feeling muy especial también, ¿no? Porque va a ser allí, va a ir Estás mirando a ahí. ver si aquí, allí y tal. Yo tendría un Y problema. porque te bajarías, ¿no? Al menino. Yo, Claro, como le dije el otro día también a Oscar en Tanzania con los leones, digo, o a mí me atan directamente, o sea, claro, porque claro. no puedo, no Sí, sí, pero puedo. ahí no puedes ni poner un pie fuera del jeep Pero entonces, bueno, ya te digo, por la tarde, por ejemplo, pues tuvimos mucha suerte y, oye, Mira, no, es increíble el vídeo, es sí. increíble, increíble. Entonces, se calcula que tienes más o menos un 50% de posibilidades de verlos. Ujú. Entonces, yo aquí recomiendo dos cosas. Una, nunca vayas a Ranthambore o a cualquier otro parque nacional por una sola noche. Porque mm, al final vas a llegar y a lo mejor te va a dar tiempo a hacer un safari por la tarde y uno a la mañana siguiente y nada más, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, es fácil que puedas no verlo. Entonces, mínimo 2 noches para que puedas hacer por lo menos 4 safaris, 4 salidas, digamos, ¿no? Porque es lo que va a maximizar las, las, eh, las posibilidades de verlo. De verlo. Y si realmente dices, oye, es que yo para mí es una cosa, o sea, yo voy a India, quiero verlo todo, pero los tigres que no me quiero volver Yo, sin verlo todo. Entonces, te digo, mínimo quédate 3 noches, un porque, mes. claro, claro, porque así garantizas, claro, si quieres garantizar No, esto a mí yo, el tigre me echa ya por aburrida. Me dice, claro, mira, ya está bien, ¿no? No, pero es verdad bueno, esto se dice siempre en los destinos de naturaleza, no mm, son de cartón, no están ahí oye, puestos, no están puestos, hay que buscarlos, hay que tener un poco de suerte, y pero paciencia. y paciencia. Pero ya os digo que sí hay buenas posibilidades, como un Mm, 50%, y que si estás, lo normal, si estás 2 noches y haces 4 safaris, es que tengas suerte. Es muy mala suerte no verlos y ya te digo, si te quedas ya, 3. Entonces, pero sí, de verdad, no ir por una noche porque eso es, oye, puedes tener suerte también, puedes ir y salir una vez y verlo, pero, mm, pero claro, vas a tener menos posibilidades, ¿no? Pero merece la pena. Yo sí creo, luego además el sitio en general, los hoteles son muy estilo, está un poco, no estilo lodge exactamente, pero bueno, mm, sí un poco en un estilo de naturaleza y demás. mm. Entonces, eh, el sitio a mí me gusta mucho, la verdad es que es un sitio muy... Comentar que a ver, ya sabemos cómo está el tema, pero bueno, para un futuro Sí, así más lejano, vamos, que luego lo pondré, vamos a sacar un pequeño grupito sí. porque tenemos que ir a ver los tigres. Hay que ir a ver los tigres, ¿Te has hay que verlos. apuntado? ¿No te has enterado lo que ha dicho? Que dice que sus osos en Canadá no cantan. Pues mira, aquí tenemos este canto. Efectivamente, aquí ese es el final. Además de ver el tigre, luego te cantan el libro de la selva. Ay, señor, sí, sí, Pero sí. bueno, sí, como te dices, lo vamos a hacer y lo vamos a ver Sí, y, y Si nos, Dios quiere, sí. y nos vamos a traer. Sí decir también que esto es otra cosa que yo creo que es por lo que en España quizá no Mm, está tan extendido el tema de la naturaleza en India. Yo creo que un poco porque hay tanto para ver que quizá queda siempre un poco más atrás. Y luego también es verdad que tú solo puedes entrar en el parque mm, con un guía naturalista del parque, es decir, un guía el oficial paro. del parque y ellos hablan inglés. No Mm, hay guías en español. Entonces creo que también eso a veces hace un poco que nos echemos un poco, que sea un hándicap. Pero sí ujú. decir que los guías en los parques nacionales en India no son guías, es De decir, hablar, de ellos, estar. claro, no son muy explicativos, explican cosas, evidentemente, pero no Sí. es su función principal. Su función principal más buscar al tigre, encontrarlo, ver la fauna, señalarte dónde están. Entonces, no, digamos,
que la actividad no pierde o no pierde tanto a pesar de que el guía no hable español, porque realmente es una actividad de Es disfrutar de diferente. la naturaleza y no, Ujú, entonces en ese sentido no hay problema. No. claro. Así que bueno, a ver si esto Sí, pasa, a ver si si Dios quiere. podemos. Yo tengo fe, ¿eh? Estoy optimista y siempre digo a la gente, le mando ánimos. Tengo Sí, fe sí, que sí. el año que viene, o sea, sí, vamos a superar. O sea, que Vamos a ver, vamos a ver. Así con ganas que, ya, pero bueno. y nos También es vamos y verdad, vemos el Taj Mahal, vemos los a tigres, mí me vemos el atas Fuerte Amber. Sí, y sí, nada, aquí tendría que hablar con el guía a ver que viene una loca por ahí. qué hacemos, a ver qué hacemos. Claro. De todas maneras, Pero si quieres, bueno, ya lo comentamos, luego sí, hacemos uno del sur, porque sí, merece sí, la sí. pena. Sí Pues me da merece, mucha sí merece la lástima porque pena. es un país tan grande, Sí. pues es igual que Y yo, hicimos Canadá Oeste, sí, pues por poner un ejemplo, luego está claro, Canadá Este, claro, son claro, países, pasa igual Estados Unidos, no claro. puedes No, decir, pues, una y yo, lástima. claro, pido disculpas porque quien conozca un poco o el quien dirá, oye, Sí, bueno, esto es una parte muy pequeña de India. Sí, claro, sí no, es no, pero verdad, es que es, hay mucho más, hay muchos más sitios, pero es muy, ujú, muy grande. Pero pero claro, el sur merece mucho la pena, sí, ¿eh? sí, Merece pues luego lo mucho, vemos, merece sí. mucho. Y luego hay una cosa que no he dicho, al final lo he pasado un poco por alto, porque todo el mundo lo conoce, que es el tema del Taj Mahal, que ya hemos dicho que está en Agra y demás, no he hablado mucho, pero yo te lo he dicho a ti esta tarde, creo que estábamos hablando. Para mí el Touch es uno de esos sitios que está a la altura de su reputación. Sí. Es decir, igual los que hemos viajado mucho sabemos que hay sitios que vas y que tienen mucho, te Mm. creas muchas expectativas y luego Y vas sí, y dices, bueno, bueno, pues no era para tanto. Esto ya. evidentemente es muy subjetivo, pero yo sí, para mí sí es verdad que el touch es, es espectacular y creo que no Ya. defrauda. Ujú. Y el feedback que recibes de la mayoría de la gente es que no Ujú. defrauda más. Si se hace bien, haciéndolo, que es como normalmente nosotros lo hacemos siempre, o a primera hora de la mañana con el sol no saliendo porque abre a las 6 de la mañana, pero digamos que el sol van cambiando los colores, ¿no? El sol está subiendo y Sí. van cambiando los colores y entonces si lo haces muy temprano por la mañana, luego ya vuelves a hotel a desayunar, lo haces muy temprano. O al revés, o lo haces a última hora de la tarde, es espectacular. Ahora le han puesto una limitación de tiempo, antes no había, o sea, ahora tu entrada vale para 3 horas. 3 horas. Entonces, claro, entonces te pican al entrar y tienes que salir, tienes 3 horas, claro, un poco para que hubiera más Sí. flujo de gente y evitar un poco Mm. la masificación. Que yo creo que es una buena medida porque 3 horas es tiempo más que suficiente para disfrutarlo. Ujú. Eh, pero, pero está bien porque bueno, hace que haya un poco más de movimiento. Entonces Claro. quería decirlo porque es verdad que al final, como es lo más conocido, apenas lo Lo- hemos dicho, pero yo sí Vale. digo que tengo esa opinión clara y es que no defrauda. Es espectacular. O sea, se Vale. merece la reputación que tiene y además ahora acabaron de limpiarlo, falta solo la cúpula central y lo han puesto muy, muy reluciente a ver lo que dura porque del mismo río se le pega una pletina de los años, entonces estaba un poco más oscurecido el mármol, pero ahora lo han puesto, Ujú. está recién limpio, renovado y está muy Y en espectacular. 3 horas te da tiempo a visitarlo. Te da tiempo, sí, Te sí. da tiempo, ¿no? Porque básicamente lo que se hace es que tú vas a entrar, bueno, es un complejo muy grande, ¿eh? Entonces, Ya. pero tú vas a entrar, entonces esa foto típica que tienes del Taj Mahal enfrente, entonces vas a entrar, te vas a notar, vas a hacer fotos, el guía te va a explicar mucho la historia, te vais a ir acercando y haciendo fotos pues, de diferentes sitios, vas a entrar dentro, que dentro lo que nos Ujú. encontramos son las dos tumbas, las tumbas Ujú. del emperador que lo hizo Pero y el de su mujer que fue a quien se lo hizo, ¿no? De su eso. esposa favorita, ¿no? Eh,
y entonces, bueno, lo vas a ver por dentro, vas a salir y luego, y eso a lo mejor te lleva, pues, ¿qué te digo yo? 45 minutos o digamos un poco con toda la explicación del guía, con lo que pares a hacer fotos y con Claro, lo que entres, y luego el guía te va a dejar ya tiempo un poco, ahora que ya lo has visto, que lo conoces, que te lo ha explicado y demás, para que tú tranquilamente puedas pasear, hacerte fotos de diferentes sitios, ver diferentes perspectivas, sentarte en uno de los bancos que hay en los jardines y simplemente claro. sentarte a, Verlo, a disfrutarlo. Es decir, mm, vas a tener tiempo en los que hay esa claro. primera parte de la visita como tal y Ujú. luego hay Libre para tiempo cada uno. libre para que tú puedas disfrutarlo. Sí, sí, Claro, sí. muy bien, Sí, sí, muy bien, en ese sentido no hay problema. claro. Pues nada, yo creo que ha estado bastante interesante, Bueno, David, y muy espero ameno. espero que os haya gustado. Yo, Sí. a mí hay que atarme corto, que si no si no, De como todas me maneras, dejes, no suele avisarme a mí en pantalla, no me ha avisado, digo, pues nada, o sea, es que no lo sé, nada, como al final, como he entrado más tarde, pues ya no lo sé, no bueno, controlo, yo sé que avisa él, pero ya, bueno, de todas pues maneras quedamos pendientes de vernos otra quedamos vez. pendientes. No sé si alguien tiene cualquier pregunta, quiere saber cualquier cosa, Yo estamos. normalmente soy muy bueno, menos Alfonso, que no. Bueno, que David, cuídate mucho y Cuidaros mucho eso. Y nos y veremos nada, pronto. que pronto estamos viajando, que no perdamos las ganas, que sigamos soñando. Yo le digo a todo Sí, el mundo, soñad con ese destino que teníais en mente, si es la India claro, mejor, pero sí, si no es la India cualquiera, soñar con ese destino, veros allí y ahora lo que necesitamos es tener mucha ilusión y tener mucha esperanza, porque sí. es verdad que esto está complicado, así que nada, seguir que Mm, pronto o en algún momento estamos viajando de nuevo. seguro, seguro. Que muchas gracias por todo, A ti, David. María José. Bueno, nos vemos Un pronto. abrazo. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego.